Hola, buenas tardes, queridos estudiantes de quinto. No se asusten, soy yo, su profesor, pero sin barba. Em, nada, hemos, teni- hemos, han pasado 2 semanas que no he podido estar con ustedes por motivos de que mi esposa dio a luz, y gracias a Dios todo salió muy bien. Yo he visto sus trabajos y les felicito y les invito a seguir en el curso, a consultarlo, ¿ya? Y poner en práctica lo que acá decimos, porque te va a ayudar mucho a calmar los ánimos en tu vida, decisiones que quieras tomar o cosas que hay que afrontar. Apoyado en Dios siempre es mucho mejor, chicos, ¿ya? Las tareas, muy bien, me las presentan, pero más que las tareas es que pongas en práctica, que creas lo que Dios te quiere decir, que en síntesis es que te ama, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver ahora una lección muy interesante que ya la hemos visto antes. Vamos a empezar con un canto, ¿ya? Es, eh, yo lo voy a hacer. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida en tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Escogí el camino verdadero y he tenido presente tus decretos. Correré por el camino del Señor cuando me haya ensanchado el corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Bien, tu palabra me da vida. La palabra de Dios es Jesucristo y lo conocemos a través de la Escritura. Eh, la palabra nos da vida, quiere decir que si es así, entonces hay que consultarla siempre, ¿no? Porque si no nos estamos muriendo. No solamente la vida del cuerpo, que tú le das alimento eh, para sobrevivir, sino el espíritu, que creo que es lo más importante. Y por eso que vamos a poner la fecha de hoy, miércoles 26, el título Lectio Divina, lectura para toda la vida, el título, y nuestro propósito es recordar la metodología con que se consulta la Sagrada Escritura y hacer de ella una práctica, ahí me faltó la tilde en la A, práctica para la vida. Ustedes recordarán, este tema ya lo hemos visto antes, ¿ya? Sino que, como bien dice el título, Lectio Divina, práctica para toda la vida, en el curso de religión vamos a practicarlo, ¿no? Ahí está el profesor Barbón, que hizo la clase, ¿no? Esto fue el 7 de mayo sobre la Lectio Divina. Esa es una segunda clase sobre esto para reforzar, ¿de acuerdo? Algunos, si quieren consultarla, para que tenerlo más claro, pueden volver al canal siempre, ¿no? Ahí está. 12 vistas nada más. ¿Qué pasa, chicos? Apóyenme. Bueno, ya. Vamos para adelante. Vamos a ver. La Lectio Divina contempla 4 momentos importantes.
4 momentos, ¿ok? 4, no vayan a descuidar esta información. La primera es la lectura. Ahí está. La segunda es la meditación. La tercera es la reflexión. Estás ahí pensando, mirando los cerros y y te vas preguntando qué es lo que Dios te dice de esa palabra. Y la última es el compromiso. ¿De acuerdo? Algunas, digamos, en algunas algunas personas o algunas realidades han dividido con algún paso más, algún paso previo la lección divina, como por ejemplo la invocación, que es una oración previa, ¿no? O sea que antes de la lectura, primero haces una oración, luego lees, meditas, reflexionas, te comprometes. ¿Ya? Ahí está. Meditación, 4 pasos. Vamos a hacer nosotros. Reflexión, compromiso. Ojo que la lección divina en la clase pasada dábamos un poco la historia, ¿no? Es la lectura divina, es una práctica de tiempo atrás muy grande, ¿no? 4 pasos de la lección divina. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico con la parábola del buen samaritano. Lo vamos a ver en la clase durante la hora que tenemos juntos para graficar mejor qué es lo que estamos haciendo. Esta palabra es de Lucas, del evangelista Lucas, ¿ya? No se trata simplemente de leer por leer. Dice, ya todos conocemos la parábola del buen samaritano. Vamos a leer. Y entonces un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez. Voy a poner mi luz. Ahí está. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? O sea, se refiere a la ley de Moisés, ¿no? Que todos los hebreos y los judíos estudian, la Torá. Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, has respondido exactamente, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, o sea, era un hombre instruido que siempre estaba estudiando la ley, la Torá, para justificar su interpretación, le hizo esta pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? O sea, como que le quería agarrar de todas maneras a Jesús, ¿no? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió. Y mira cómo le responde, con una parábola. Porque Jesús es un maestro, ¿eh? Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron, se fueron y dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo, o sea, no le importa. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano, es decir, ¿cuál es la diferencia entre un sacerdote, un levita y un samaritano? El samaritano no es un hebreo, o sea, no es del pueblo de Israel, es de Samaria, es un extranjero. O sea, es alguien de quien no te esperas de alguna manera, bueno, al menos los hebreos, los judíos de ese tiempo, no esperarían que fuese quien le da el auxilio, ¿no? Más bien esperarían de los otros. Pero he ahí justamente el mensaje que quiere dar Jesús. El samaritano que bajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó, vendó sus heridas cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del albergue diciéndole, cuídalo, y lo que gaste de más te lo pagaré al volver. La pregunta le hace a Jesús, ¿cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que asaltó a los ladrones? El que tuvo compasión, dijo él, obviamente. Él le respondió al doctor y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Pero qué linda esta lectura, qué hermosa, cuántas enseñanzas nos da Jesús a través de esta parábola, ¿no? Sobre el prójimo. Bien, ¿y cómo vamos a hacer? Vamos a usar, vamos a aplicar nuestra lección divina a esta lectura, de la siguiente forma. Agarramos nuestra lectura de Lucas 10, ¿ya? Ahí está nuestra lectura de Lucas 10. Y si tú tienes una Biblia, si te compras una Biblia, que yo creo que es una buena inversión que puedes hacer a futuro, ¿no? Porque la Biblia es vida, como dice tu palabra, me da vida. Encontrarás que en algunas de las Biblias, por ejemplo la Biblia de Jerusalén, que la venden también en algunas librerías, en el obispado, etc., tienen paralelos, tienen lecturas paralelas. Yo te voy a brindar en esta ocasión las lecturas paralelas, donde estas lecturas te dan una orientación, te van completando y complementando el mensaje que Jesús quiere dar.
el mensaje de la primera lectura inicial, de esta primera lectura, ¿no? Entonces tenemos Deuteronomio 6.1, 6.5, luego tenemos Levítico, el libro de Levítico, estamos hablando de libros del Antiguo Testamento, 19:18. Luego ya tenemos otro evangelista, Mateo 22, 34, 40. Luego tenemos otro evangelista, Juan. Y por último tenemos una carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 13. ¿Ven? Son 5 lecturas en relación a esta lectura. Y vamos a ver qué dicen. Ese es parte de la del primer momento de lectura, ¿ya? Ya estábamos entrando estamos entrando al momento de la meditación también. Bueno, Deuteronomio, ¿qué dice? Dice, y tú, estoy leyendo textualmente, y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Recuerdan lo que decía la palabra, ¿no? Anterior, la de Lucas, ¿no? ¿Qué dice la ley? Él responde justamente eso, lo que está en Deuteronomio. ¿Qué dice el Levítico? No vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. Es decir, que tú no, cuando le dice, ¿y quién es mi prójimo? Pues el que está más cerca de ti. Tu prójimo viene del próximo, lo que está más próximo de ti. ¿Quién puede ser para ti? Tu hermano, tu papá, tu mamá, tu familia, ¿no? Tu compañero de colegio, ¿no? Es alguien que está cerca de ti y que necesita, digamos, también, ¿no? Tu compasión, que te mueve a ti mismo. El Levítico ordena, el Levítico es el libro de las leyes, dice un comportamiento amable para con tu paisano. ¿Qué dice Mateo? Dice, cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, recuerden que en la escritura hay muchos maestros de la ley, o sea, personas que ya han estudiado o vienen estudiando constantemente la escritura. Entonces no son, digamos, unos improvisados, son personas que conocen la escritura y quieren probar a Jesús porque Jesús es una figura que resalta en ese tiempo, ¿no? Y hoy en día también, digamos, podemos aplicar un poco esa figura, ¿no? Que aparece, que muchos no creen en Jesús o simplemente les parece pura palabrería. Entonces, dice uno de ellos que era maestro, trató de ponerlo a prueba, dice. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, y ahí está, y Jesús sabe la escritura, ¿no? Recita el Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero, pero hay otro muy parecido, le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. O sea, además que Jesús responde con la escritura, o sea, da un respaldo, él no niega la escritura anterior, le da una nueva cuota, que es, de esto penden toda la ley y los profetas. ¿Entiende? Interesante, ¿no? Vemos ahora Juan. Juan 13 dirá, momento, le dice a los apóstoles, Jesús, a sus discípulos, les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a otros, así como yo los he amado. ¿Cómo amó Jesús? Hasta dar su vida por el otro, ¿no? Hasta dar su vida, no solo por el otro, por su enemigo. Un mandamiento nuevo, porque la ley, Levítico, la ley de Moisés, contempla amar al que es tu paisano, al que es tu amigo, muchas veces al que digamos, va acorde contigo, pero alguien que no, o sea, lo tienes ahí, ¿no? Como por ejemplo el samaritano, ¿no? Justamente por eso Jesús pone esta parábola del samaritano, porque sabe que los judíos están encuadrados en esa forma de relacionarse con otros pueblos, ¿no? Entonces Jesús abre las puertas para todos. Y acá lo dice también, ¿no? En esto reconocerán que ustedes son mis discípulos, que se amen unos a otros. Qué bonito, ¿no? Ese es un mandamiento nuevo para todos nosotros. Esa es la novedad. Y Romanos, San Pablo dice, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. Qué bonito, ¿no? El que se ama al prójimo ya cumplió toda la ley. O sea, tú te estás preocupando de si hice esto, si no hice el otro, cómo me comporté. O sea, a veces muchos de nosotros queremos ser moralistas. Hizo, no hizo, él es, yo hago esto, el otro no hace el otro, yo soy mejor que el... No, el único mandamiento dice que vale, que supera la ley, que cumple la ley, es amar al otro, ¿entiendes?
Porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro, dice, o sea, todos los mandamientos que ya lo sabemos, las cosas que no hay que hacer ya lo sabemos, dice, se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo, dirá San Pablo, inspirado obviamente en toda, digamos, como las lecturas. Bien, entonces, ese es un momento de meditación. En este momento entraría la meditación, que es, yo como cerrar los ojos, estar en silencio y como comenzar a digerir, ¿no?, esta palabra en el interior. Y luego pensar, ¿no? Pensar qué es lo que te dice Dios, ¿no? ¿Qué te dice Dios a ti, joven de quinto de secundaria, con esta palabra que hoy día tu profesor te propone, ¿no? Y no solamente esta, luego cuando tú abras tu escritura, si quieres y si Dios te lo concede, Dios también te dará una palabra, una lectura para ti. Y aplica el mismo método. Mi profesor me enseñó a aplicar la Lección Divina. Y comienzas a buscar, a ver. Y Dios te da una palabra para hoy, para este día. Y luego respondes. ¿No? Esto te lo doy para ayudarte como el método. Respondes. Y esto es la tarea también, ¿ya? ¿Qué me dice personalmente el texto bíblico? Que sea bueno. No se trata que me diga sea bueno, porque eso es muy general. Ya sabemos todos que tenemos que ser bueno. Personalmente, ¿qué te dice? De repente te has peleado con alguien. Me he peleado con tal persona y me dice que le pida perdón. O de repente me dice que yo soy una persona muy rencorosa, que solamente hago el bien a las personas que me cae bien. ¿Entiendes? Y bueno, etcétera, ¿no? Que yo amo a Dios. Si tú te preguntas, ¿amo a Dios sobre todas las cosas? No, amo más el dinero. Amo más el dinero. Esta palabra me dice que yo amo más el dinero. O sea, aterrizamos la palabra, ¿entienden? Dos, ¿qué me respondo yo? ¿Qué respondo yo a Dios ante lo que me dice su palabra? ¿Qué le respondo a Dios? Tu palabra me dice que esto, entonces yo le digo, si la palabra me dice que yo amo más el dinero, le digo, gracias Señor, y, por... ¿Qué le digo yo a Dios? Señor, ayúdame a amarte, porque si esa es la vida, si la vida está en tu palabra, ayúdame a no poner otra cosa delante de ti, ayúdame a saber perdonar, ¿no? Y luego redacta una oración, ¿no? O sea, cada pregunta va en concordancia con la otra. Al final haces una oración: Señor, te doy gracias por esta palabra, por la vida, etcétera, y te pido que me ayudes en algo concreto. ¿De acuerdo? Incluso puedes también con lo que estamos pasando, el COVID, el coronavirus, qué sé yo. Ya, chicos, entonces, bueno, lo ponemos en práctica en este día. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude en lo que va de la semana, en lo que va de todo este tiempo. Y les mando un gran abrazo. Nos vemos hasta más tarde.